Dios te dice hoy, te sientes completamente solo, pero nunca has estado más acompañado que ahora. ¿Alguna vez has despertado en la mañana sintiendo un peso sobre tu pecho que no puedes explicar, como si algo invisible estuviera aplastándote, robándote el aire, haciéndote preguntarte cómo vas a lograr levantarte de la cama? Quizás conoces esa sensación de estar completamente solo, aunque estés rodeado de gente, de intentar sonreír cuando alguien pregunta cómo estás, de decir, bien, con una voz que no reconoces, mientras por dentro gritas pidiendo ayuda que nadie escucha. ¿Cuántas veces has llorado en el baño para que nadie te oiga? ¿Cuántas veces has mirado tu teléfono esperando un mensaje que nunca llega? Una llamada de alguien que se acuerde de ti, una señal de que no eres invisible en este mundo. Por fuera todos ven a alguien que está funcionando, trabajando, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro hay un vacío que te está consumiendo, una soledad que te hace cuestionar si alguna vez volverás a sentirte completo, si alguna vez alguien realmente verá tu dolor. Si acaso Dios mismo recuerda que existes. Y hoy, en este momento preciso, necesito que sepas algo que cambiará todo. No estás aquí por casualidad. Este video llegó a ti porque Dios te dice hoy algo que tu alma necesita escuchar desesperadamente. Hay un secreto oculto sobre tu soledad que nadie te ha revelado. Una verdad tan profunda que cuando la entiendas, nunca volverás a sentirte de la misma manera. Porque lo que sientes no es abandono, aunque así parezca. Lo que experimentas no es evidencia de que Dios está lejos, sino precisamente lo opuesto. Y sé que esto suena imposible ahora mismo, pero quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir que en tu momento más solitario, nunca has estado más acompañado que ahora. Quizás en este instante estás pensando que este es solo otro video motivacional, otro mensaje bonito que no toca la profundidad real de tu dolor, otro intento de usar palabras religiosas para cubrir una herida que está sangrando hace demasiado tiempo. Tal vez ya escuchaste 1000 sermones sobre no sentirte solo. Ya leíste cientos de versículos sobre la presencia de Dios. Ya recibiste consejos bien intencionados de personas que no entienden realmente lo que estás pasando. Y nada de eso cambió lo que sientes en lo profundo de tu ser cuando estás solo en tu habitación a las 3 de la mañana. Cuando el silencio es tan pesado que puedes escuchar tu propio corazón romperse. Cuando la soledad es tan tangible que casi puedes tocarla. Entiendo tu escepticismo, porque has sido decepcionado demasiadas veces por promesas vacías y respuestas simplistas a un dolor complejo. Pero antes de que sigas, antes de que permitas que ese cinismo protector que has desarrollado cierre tu corazón completamente, necesito que hagas algo que requiere coraje, que requiere vulnerabilidad, que requiere estar dispuesto a arriesgarte una vez más, a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente. Necesito que escribas en los comentarios ahora mismo, solo 2 palabras. Dios, ayúdame. No importa si sientes que tu fe es débil, no importa si hace meses que no oras, no importa si piensas que Dios no escucha, escribe esas 2 palabras, porque ese simple acto es el comienzo de algo que no puedes ver todavía. Hazlo ahora, mientras tu corazón está abierto, mientras todavía sientes esa vulnerabilidad que te trajo aquí. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, dale me gusta a este video, no como un favor a mí, sino como un acto de evangelización, porque alguien más en tu vida necesita escuchar esto tanto como tú. Alguien que también se siente solo, alguien que también está quebrándose en silencio. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, porque esta comunidad no es solo un número. Es una familia de personas que entienden que está bien no estar bien, que la fe real incluye las lágrimas, que Dios no espera que finjas fortaleza que no tienes. Escucha con atención lo que voy a decirte.
No tienes que ser fuerte hoy. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que fingir que tu fe es perfecta. Dios te ve exactamente como estás ahora mismo, en tu quebranto, en tu confusión, en tu dolor, y no está decepcionado de ti. Él está más cerca de ti en este momento que cuando sentías que todo iba bien. Porque hay algo sobre el corazón quebrantado que atrae la presencia de Dios, de manera que nada más puede hacerlo. Jesús reveló algo importante que cambia todo lo que pensamos sobre la soledad. En el Salmo 27, versículo 10, está escrito: Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Lee esas palabras otra vez. Aunque aquellos que se supone nunca te abandonarían te fallen. Aunque te sientas completamente solo, Dios te recoge. No solo está cerca, te recoge. Como una madre levanta a un niño que se cayó, así Dios te levanta cuando sientes que ya no puedes más. Y sé que tal vez has leído versículos así antes y no tocaron nada en ti, porque las palabras bonitas no llenan el vacío que sientes. Pero hoy algo es diferente. Hoy Dios va a usar historias de personas reales, de hombres y mujeres que sintieron exactamente lo que tú sientes ahora, que estuvieron tan solos como tú, tan quebrados como tú, tan desesperados como tú, y descubrieron algo imposible, que nunca estuvieron realmente solos. El sol caía sobre las montañas de Israel cuando un hombre corría por su vida, exhausto, aterrorizado, completamente derrotado por dentro, aunque acababa de experimentar la victoria más grande de su ministerio. Su nombre era Elías, y si alguien entendía lo que es sentirse completamente solo, era él. Imagina la escena. Apenas días antes, había desafiado a 450 profetas falsos en el Monte Carmelo. Había visto fuego caer del cielo. Había presenciado un milagro imposible que debería haber cambiado una nación entera. La gente había gritado: «Jehová es Dios», y por un momento, por un breve momento glorioso, Elías había sentido que su sacrificio valía la pena, que su soledad en servir a Dios finalmente había terminado. Pero entonces llegó la amenaza de Jezabel, una simple amenaza de muerte, y algo dentro de Elías se rompió completamente. No fue la amenaza en sí, porque Elías había enfrentado peligros peores. Fue el agotamiento acumulado de años de estar solo en la batalla espiritual, de ser el único profeta fiel en medio de una nación que había abandonado a Dios. Fue la realización devastadora de que incluso después del milagro más grande, incluso después de que fuego literal cayera del cielo demostrando quién es el Dios verdadero, nada había cambiado realmente en los corazones de las personas. Fue comprender que podía hacer todo perfectamente, que podía obedecer a Dios completamente, que podía ser fiel hasta el punto de sacrificar su propia seguridad. Y aún así, las cosas no mejorarían. Fue el peso imposible de haber estado solo defendiendo la verdad mientras todos los demás se inclinaban ante ídolos, de haber cargado la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros sin nadie que lo respaldara, sin nadie que entendiera el costo personal de su obediencia. Era la soledad más profunda que un servidor de Dios puede experimentar, hacer todo bien y aún así sentirse completamente abandonado. Y Elías corrió. Un día entero corrió hasta caer exhausto bajo un árbol de enebro en el desierto, y allí, este hombre de Dios que había visto milagros imposibles, oró pidiendo morir. «Basta ya, oh Jehová, quita mi vida», clamó, «porque no soy yo mejor que mis padres». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No soy mejor que nadie. He fracasado. Estoy solo. Quiero que esto termine. Quizás como Elías, tú también has experimentado momentos donde sentiste la presencia de Dios, donde viste respuestas a oraciones, donde tuviste victorias espirituales que te hicieron pensar que finalmente todo mejoraría. Pero luego llegó otra crisis,
otro golpe, otra decepción, y el agotamiento de mantenerte fuerte durante tanto tiempo finalmente te alcanzó. ¿Cuántas veces has sonreído en la iglesia mientras por dentro te estás desmoronando? ¿Cuántas veces has dicho, aleluya, cuando tu corazón está gritando, ¿dónde estás, Dios? ¿Cuántas veces has servido a otros? Has orado por otros, has sido fuerte para otros, mientras nadie pregunta cómo estás tú realmente. ¿Cuántas veces has pensado, como Elías, que sería más fácil simplemente rendirte, que ya no tienes fuerzas para seguir pretendiendo que estás bien, que la fe que todos creen que tienes se está desmoronando en secreto? ¿Has sentido alguna vez que después de tanto esfuerzo, nada realmente cambia? Que estás solo en tus batallas, que eres el único que realmente lucha mientras todos los demás parecen tener todo resuelto. ¿Te has preguntado si Dios se cansó de ti, si tus oraciones ya no llegan a Él, si tal vez hiciste algo que hizo que Él se alejara? Pero aquí está lo que Elías no podía ver en ese momento de desesperación total, y es lo que tú tampoco puedes ver ahora. Dios no estaba decepcionado de él, no estaba enojado porque Elías se quebró. No lo abandonó porque admitió que no podía más. En cambio, ¿sabes qué hizo Dios? Envió un ángel para alimentarlo. 2 veces le trajo pan y agua. Le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios no le dio un sermón sobre tener más fe. No le recordó todas las veces que había visto milagros. No le dijo que dejara de quejarse. Le dio comida, le dio descanso, le dio cuidado práctico y tangible. Y luego, después de que Elías durmió y comió y recuperó un poco de fuerzas físicas, Dios lo llevó al monte Horeb, a una cueva, y allí sucedió algo que cambia todo. Pasó un viento recio que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Pasó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Pasó fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Y fue en ese susurro donde Elías encontró a Dios, donde Dios le habló, donde Dios le reveló que no estaba solo. Yo he dejado en Israel 7,000, le dijo Dios, todos los que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 personas que Elías pensaba que no existían. 7,000 que permanecieron fieles cuando Elías creía ser el único. Esto significa algo profundo para ti hoy. Significa que cuando te sientes completamente solo, cuando piensas que eres el único que lucha, el único que sufre, el único que se siente abandonado, no estás viendo la realidad completa. Hay otros pasando por lo mismo. Hay una comunidad invisible de quebrantados que Dios está sosteniendo. Y más importante aún, Dios no está en los momentos dramáticos que esperas. No está en la experiencia religiosa explosiva que piensas que necesitas para sentirlo cerca. Está en el susurro suave, en el silencio donde parece que no hay nada, en la quietud que te asusta porque te obliga a enfrentar tu vacío. Esta es la misma verdad para ti ahora mismo. El hecho de que no sientes a Dios como esperabas no significa que Él no está ahí. Significa que Él está esperando que te detengas, que te calmes, que pares de buscar señales dramáticas y empieces a escuchar su susurro en medio de tu soledad. Tu soledad no es abandono. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo de la manera más íntima que jamás has experimentado. Pero tienes que dejar de correr. Tienes que dejar de intentar ser fuerte. Tienes que permitir que Él te alimente, que te dé descanso, que cuide de ti mientras no puedes cuidar de ti mismo. ¿Estás dispuesto a creer que quizás no estás tan solo como piensas? ¿Estás dispuesto a considerar que hay otros sintiendo exactamente lo que tú sientes, que no eres el único que se desmorona en secreto? Puedes imaginarte que tal vez Dios está más cerca de ti ahora, en tu quebranto, que cuando sentías que tenías todo bajo control.
Y si te dijera que el hecho de que todavía estás aquí, que todavía estás buscando, que todavía llegaste a este video, es evidencia de que Dios no te ha soltado, que Él está susurrando tu nombre incluso ahora. Escribe en los comentarios: Dios, ayúdame a escuchar tu susurro en mi soledad. Escríbelo como un acto de fe, aunque no sientas nada todavía, porque a veces la fe es simplemente dar el siguiente paso pequeño cuando no ves el camino completo. Y si te dijera que Elías no fue el único que experimentó esto, que hay otra historia aún más profunda sobre alguien que llevó su soledad en secreto durante 12 años completos. Hay algo aún más profundo que necesitas escuchar. Un secreto oculto sobre cómo Dios ve tu sufrimiento invisible que cambiará la manera en que entiendes tu dolor. En las calles polvorientas de Capernaum, entre la multitud que seguía a Jesús, había una mujer cuyo nombre nunca conocemos, pero cuya historia revela algo imposible sobre cómo Dios ve tu soledad. Durante 12 años, esta mujer había sangrado continuamente, una condición médica que no solo le causaba dolor físico constante, sino que la convertía en alguien ritualmente impura según la ley judía. Imagina lo que eso significaba: 12 años sin que nadie la tocara, 12 años sin un abrazo, 12 años en que las personas se apartaban de ella en las calles, 12 años sin poder entrar al templo, sin poder participar en las festividades, sin poder tener una familia normal. Había gastado todo su dinero en médicos que solo empeoraron su condición. Había probado todo remedio conocido, había esperado cada día que algo cambiara y nada funcionaba. La desesperanza de intentar durante 12 años sin ver mejoría es algo que tal vez tú entiendes profundamente. Pero lo peor no era el dolor físico constante que la debilitaba día tras día. Era la soledad devastadora de ser considerada impura según la ley religiosa, de ser invisible para la sociedad que había aprendido a ignorarla. Era llevar un sufrimiento que nadie veía realmente porque todos solo veían la condición médica, la inconveniencia que ella representaba, la incomodidad de tener que apartarse cuando ella pasaba. Nadie veía a la persona detrás del diagnóstico, nadie preguntaba cómo se sentía realmente, cómo era vivir día tras día esperando que algo cambiara, pero solo empeoraba. Nadie se detenía a considerar que ella también tenía sueños, esperanzas, que también quería tener una familia normal, asistir a las fiestas religiosas, sentir el abrazo de un amigo. Ella había aprendido a caminar con la cabeza baja para no encontrar miradas de juicio, a evitar el contacto visual porque ya sabía lo que vendría después, a existir en los márgenes de la vida mientras todos los demás vivían normalmente, celebraban, se conectaban, pertenecían. Había gastado todo su dinero, cada moneda que poseía, cada recurso que tenía, visitando médico tras médico que le prometían curación, pero solo empeoraban su condición mientras vaciaban su bolsa. Había probado todo remedio conocido en esa época, había seguido cada consejo que le daban, había esperado con cada nuevo tratamiento que tal vez este sería el que funcionaría. Y cada vez, cada intento fallido, cada promesa rota, era otra capa de desesperanza añadida al peso que ya cargaba. 12 años es tiempo suficiente para que la esperanza muera completamente. 12 años es tiempo suficiente para creer que tu situación nunca cambiará, que así es tu vida y así será siempre. Y en medio de esa desesperación, que había durado más de una década, escuchó que Jesús estaba pasando cerca, algo dentro de ella, algo pequeño que todavía no había muerto del todo. Susurró: si tan solo pudiera tocar su manto. No atreverse a pedirle directamente, no sentirse digna de su atención, solo tocar el borde de su ropa en secreto, invisible como siempre había sido. Quizás, como esta mujer, tú también has llevado un dolor que nadie ve. ¿Cuántas veces has estado en una habitación llena de gente sintiéndote completamente invisible?
¿Cuántas veces has querido gritar, estoy aquí, estoy sufriendo? ¿Alguien me ve? Pero en lugar de eso solo sonreíste y dijiste que estabas bien. ¿Has gastado años intentando encontrar alivio en cosas que prometieron ayudar, pero solo te dejaron más vacío? ¿Has probado la terapia, los medicamentos, los cambios de vida, las oraciones de otras personas, y nada ha tocado realmente el vacío que sientes adentro? ¿Te has resignado a creer que así es tu vida? ¿Que la soledad profunda que sientes es simplemente tu realidad permanente? ¿Que nunca experimentarás la conexión genuina que ves que otros tienen? Has llegado al punto donde ya ni siquiera pides ayuda directamente porque asumes que nadie realmente querrá involucrarse en tu caos, que es más fácil manejarlo solo aunque te esté matando lentamente. Te sientes como esta mujer, existiendo en los márgenes, observando a otros vivir plenamente mientras tú solo intentas sobrevivir un día más. Pero algo imposible estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su condición física, sino su comprensión completa de quién es Dios y cómo Él ve a los que sufren en silencio. Esta mujer, reuniendo toda su valentía que había construido durante 12 años de rechazo, enfrentando su miedo paralizante al juicio público, arriesgando ser descubierta y humillada frente a toda la multitud, se abrió paso entre la gente y extendió su mano temblorosa hacia el borde del manto de Jesús. No se atrevió a pedirle directamente, no se sintió digna de interrumpirlo, solo quería tocar su ropa en secreto y desaparecer entre la multitud, invisible como siempre había sido. Y en el momento exacto en que sus dedos tocaron la tela de su túnica, sintió en su cuerpo una sensación que no había experimentado en 12 años completos. La hemorragia se detuvo. Después de 12 años de sufrimiento constante e implacable, de dolor que nunca terminaba, de esperanzas frustradas y tratamientos fallidos, en un solo segundo todo cambió. La sanidad que 1000 médicos no pudieron darle con años de intentos, vino en un instante milagroso que desafió toda lógica médica y toda expectativa humana. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto, el secreto oculto que Dios quiere que entiendas. Jesús se detuvo. En medio de la multitud, con personas importantes esperándolo, con urgencias que atender, Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? Sus discípulos pensaron que era una pregunta ridícula, porque docenas de personas lo estaban tocando en medio de la multitud. Pero Jesús insistió, porque no estaba preguntando quién lo había tocado físicamente, estaba preguntando quién lo había tocado con fe desesperada, quién había arriesgado todo, quién había creído cuando ya no le quedaba esperanza. Y la mujer, temblando, se presentó ante él, esperando reprensión por haber tocado a un rabino siendo impura. Pero en lugar de rechazo, Jesús hizo algo que ella no había experimentado en 12 años. La vio, realmente la vio. La llamó hija. Restauró públicamente su dignidad. Le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Después de 12 años de ser invisible, de cargar su dolor en secreto, de sentirse completamente sola, Jesús la hizo visible, la validó públicamente, le devolvió su lugar en la comunidad. Esto significa que tu dolor invisible no es invisible para Dios. Esa batalla que nadie conoce, ese sufrimiento que has llevado solo, esa soledad que has escondido detrás de una sonrisa, Dios la ve completamente. Y más que solo verla, Él se detiene por ti. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, en medio de todas las personas que gritan por su atención, Él se detiene porque sintió tu toque de fe desesperada. Esta es la misma verdad para ti hoy. No tienes que gritar más fuerte que todos los demás. No tienes que tener la fe más grande. No tienes que hacer todo perfecto. Solo tienes que extender tu mano con lo poco que te queda y tocarlo, y Él se detendrá por ti. Él te verá, Él dirá tu nombre, Él restaurará tu dignidad,
Él te recordará que no eres invisible, que nunca lo has sido, que cada lágrima que has llorado en secreto, Él la ha visto. Cada noche que has luchado solo, Él ha estado allí. Cada momento en que pensaste que nadie se preocupaba, Él estaba diciendo, te veo, hija mía, te veo, hijo mío, te he visto siempre. ¿Puedes creer que quizás ahora mismo, mientras escuchas esto, Jesús está deteniéndose por ti? ¿Puedes imaginarte que tal vez este video es su manera de decirte, te veo, cuando has sentido que eres completamente invisible? ¿Qué pasaría si dejaras de esconder tu dolor y permitieras que Dios lo viera completamente, sin máscaras, sin pretensiones? ¿Estás dispuesto a extender tu mano con fe, aunque sea fe del tamaño de una semilla de mostaza, y creer que cuando tocas a Dios con tu necesidad desesperada, Él responde? No estás aquí por casualidad. Este momento es tu oportunidad de ser visto, de ser conocido, de descubrir que nunca has estado tan solo como pensabas. Pero hay algo aún más profundo, un tercer secreto oculto que va a romper todo lo que pensabas sobre la soledad. Si te dijera que incluso Jesús mismo, el Hijo de Dios, experimentó la soledad más profunda que un ser humano puede sentir, ¿cambiaría eso tu perspectiva? Porque hay una noche en un jardín llamado Getsemaní que revela algo imposible sobre cómo Dios entiende exactamente lo que estás sintiendo ahora. Era de noche en el huerto de Getsemaní, y la oscuridad que rodeaba a Jesús no era solo física, sino espiritual. Una opresión que presionaba sobre su humanidad con un peso que ningún ser humano jamás había experimentado antes o experimentaría después. Jesús sabía lo que venía con una claridad que nosotros nunca podríamos comprender completamente. Sabía del arresto brutal que llegaría en cuestión de horas. Sabía de la traición de Judas que ya estaba en movimiento. Sabía de la tortura física que destrozaría su cuerpo. Sabía de la cruz que lo esperaba. Pero lo que lo quebró hasta el punto de sudar sangre, una condición médica llamada hematidrosis, que ocurre solo bajo estrés psicológico extremo, no fue solo el dolor físico que anticipaba, aunque ese dolor sería inimaginable. Era algo infinitamente más profundo y aterrador. Era saber que llevaría sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que nacería, el que experimentaría separación del Padre Celestial por primera vez en toda la eternidad, que enfrentaría la oscuridad espiritual más absoluta que existe, que tomaría sobre sí mismo cada maldad, cada vergüenza, cada suciedad moral de toda la historia humana. Era comprender que tendría que hacer esto completamente solo, que nadie podría acompañarlo en esa experiencia de llevar el pecado del mundo. Y en ese momento de angustia más profunda que cualquier humano jamás experimentará, Jesús hizo algo que muchos cristianos no saben cómo procesar. Le pidió a sus amigos más cercanos que se quedaran despiertos con él. Pedro, Santiago y Juan, los que habían estado con él en los momentos más importantes de su ministerio. Mi alma está muy triste hasta la muerte, se les dijo. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, siendo Dios mismo, admitió que necesitaba compañía humana en su momento más oscuro. Pero cuando regresó después de orar, los encontró durmiendo. 3 veces fue a orar, 3 veces regresó, 3 veces los encontró dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? El dolor en esas palabras es palpable. No es enojo, es decepción profunda. Es la soledad devastadora de necesitar a alguien y descubrir que incluso tus amigos más cercanos no pueden quedarse contigo en tu peor momento. Jesús experimentó lo que tú sientes cuando nadie parece entender tu dolor. Experimentó la soledad de ver a las personas que esperabas que estuvieran allí, que prometieron estar allí, pero cuando realmente las necesitaste, estaban ocupadas con sus propios asuntos. Experimentó orar con tanta intensidad que sudó gotas de sangre mientras los que se supone lo apoyaban simplemente dormían.
Pero aquí está el secreto imposible que cambia todo. En medio de esa soledad más profunda, después de que sus amigos lo decepcionaron, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese momento de rendición total, cuando soltó el control y entregó todo al Padre, apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, justo cuando parecía más solo. Cuando sus amigos humanos lo habían fallado, Dios envió ayuda sobrenatural. Quizás como Jesús, tú también has experimentado la traición de esperanzas puestas en personas que no pudieron estar a la altura. ¿Cuántas veces has necesitado desesperadamente que alguien solo se quede contigo, que no trate de arreglarte, que solo esté presente y nadie estuvo? ¿Has sentido la decepción de amigos que prometieron estar allí, pero desaparecieron cuando las cosas se pusieron realmente difíciles? ¿Has llorado lágrimas tan profundas que sentiste que tu cuerpo no podía contenerlas, que tu alma estaba tan triste que literalmente te estaba matando? ¿Has orado con tanta desesperación que pensaste que tu corazón estallaría, pidiendo que Dios quitara este peso, que cambiara esta situación, que hiciera que este dolor terminara? ¿Te has sentido traicionado no solo por personas, sino por Dios mismo, preguntándote por qué Él permite que sufras tanto, por qué no responde como esperabas, por qué parece estar en silencio cuando más necesitas escucharlo? Has llegado al punto donde ya no sabes cómo orar, donde las palabras se han agotado y solo quedan gemidos que no pueden expresarse. Pero lo que Jesús nos enseñó en Getsemaní es que la rendición no es derrota. Cuando dijo, no sea como yo quiero, sino como tú, no estaba rindiéndose ante el dolor. Estaba entregándose a un propósito más grande que su comodidad inmediata. Y fue precisamente en ese momento de rendición total cuando llegó la ayuda celestial. Esto es lo que Dios quiere que entiendas hoy. Mientras trates de controlar todo, mientras trates de ser fuerte solo, mientras te aferres al dolor como si soltarlo fuera a rendirte, permanecerás en la agonía de Getsemaní. Pero cuando finalmente digas, Dios, no puedo más, no sé cómo hacer esto, que se haga tu voluntad aunque no entienda, ahí es cuando Él puede enviarte la ayuda que necesitas. No significa que el dolor termine instantáneamente. Jesús todavía tuvo que caminar hacia la cruz, pero recibió fuerza para hacer lo que parecía imposible. Y tú también la recibirás. La presencia que sientes que falta no está ausente porque Dios te abandonó. Está esperando que dejes de intentar manejar esto solo y permitas que Él sea Dios en tu situación. ¿Estás listo para rendirte? No para rendirte ante la desesperación, sino para entregar el control a Dios, para admitir que no puedes hacer esto solo, que necesitas ayuda sobrenatural porque tus fuerzas humanas se agotaron hace mucho tiempo. Puedes decir, Padre, no quiero esto, quiero que cambie, pero confío en ti incluso cuando no entiendo. ¿Estás dispuesto a creer que cuando sueltes, cuando realmente sueltes, Dios enviará su fortaleza de maneras que no puedes anticipar? Escribe en los comentarios, Padre, me rindo, ya no puedo solo. No es una declaración de derrota, es el comienzo de tu victoria, porque es en tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Y hay una historia más, un cuarto secreto que completará tu comprensión de cómo Dios ha estado presente en tu soledad todo el tiempo. Si te dijera que alguien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado, olvidado durante años en una prisión, y que todo ese tiempo Dios estaba preparando algo imposible, ¿creerías que tu soledad también tiene un propósito que no puedes ver todavía? El sol brillaba intensamente sobre los campos donde José, un joven de 17 años, pastoreaba las ovejas de su padre. Era el hijo favorito de Jacob, y sus hermanos lo odiaban por eso.
Habían visto los sueños que José compartió, sueños donde ellos se inclinaban ante él, y su odio creció hasta convertirse en un plan de asesinato. Pero en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a mercaderes que pasaban. Imagina ese momento, tus propios hermanos, la gente que se supone te ama y protege, te venden como si fueras un objeto. Lo llevaron a Egipto, lejos de todo lo que conocía, lejos de su padre, completamente solo en una tierra extraña. Y José sirvió fielmente en la casa de Potifar, trabajó con excelencia, fue bendecido por Dios, hasta que la esposa de su amo lo acusó falsamente de intentar violarla. De un día para otro, José pasó de ser administrador de confianza a prisionero acusado de un crimen que no cometió. Y en esa prisión, donde debería haberse desesperado completamente, José siguió siendo fiel. Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. El copero prometió recordarlo cuando fuera liberado, pero se olvidó de José durante 2 años completos, 2 años en una prisión egipcia cuando eres completamente inocente de cualquier crimen. 2 años añadidos a los años que ya había pasado como esclavo en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía y amaba. José tenía todas las razones del mundo para sentirse completamente abandonado por Dios, para cuestionar cada promesa que alguna vez había recibido. Había sido fiel en todo, había mantenido su integridad, incluso cuando le costó su libertad. Había resistido la tentación sexual cuando habría sido tan fácil ceder. Había hecho lo correcto cuando lo correcto solo le trajo sufrimiento. Y lo único que recibió por su obediencia fue más dolor, más injusticia, más soledad. ¿Dónde estaban las promesas de esos sueños proféticos que Dios le había dado cuando era joven? Esos sueños donde su familia se inclinaba ante él. Parecían una burla cruel ahora que estaba encadenado en una celda egipcia, olvidado por el mundo, sin esperanza visible de que algo fuera a cambiar. ¿Dónde estaba la bendición que supuestamente reciben los que siguen al Señor, cuando cada acto de obediencia solo había resultado en más sufrimiento? Desde cualquier perspectiva humana razonable, José estaba más solo que cualquier persona podría estar, y con justificación para sentirse así. Traicionado por su propia familia, los hermanos que debían protegerlo lo vendieron como mercancía. Acusado falsamente por la esposa de su empleador, que mentía descaradamente para cubrir su propio pecado. Olvidado por el copero del faraón, que le había prometido recordarlo, pero siguió con su vida sin mirar atrás, sin pensar en el hombre que lo había ayudado cuando estaba en problemas. Si alguien tenía derecho a cuestionar a Dios, a sentirse abandonado, a perder la fe, era José. Las noches en esa celda debieron ser interminables. Los pensamientos de ¿por qué yo? Debieron ser constantes. La tentación de amargarse, de cerrar su corazón, de dejar de confiar en un Dios que parecía haberlo olvidado completamente, debió ser abrumadora. Pero José eligió algo diferente. Eligió confiar incluso cuando no entendía. Eligió ser fiel incluso cuando parecía no tener sentido. Eligió creer que Dios estaba presente incluso cuando no había evidencia visible de ello. Quizás, como José, tú también has hecho todo bien, y aún así las cosas salieron mal. ¿Has sido fiel en tu trabajo solo para ser despedido injustamente? ¿Has servido en tu iglesia solo para ser olvidado cuando necesitaste ayuda? ¿Has dado lo mejor de ti en una relación solo para ser traicionado por alguien en quien confiabas completamente? ¿Has mantenido tu integridad incluso cuando eso te costó oportunidades, te costó relaciones, te costó comodidad? ¿Te has preguntado por qué parece que los que hacen trampa prosperan, mientras tú, que intentas hacer lo correcto, solo enfrentas más dificultad? ¿Has sentido que Dios olvidó las promesas que te hizo, que los sueños que te mostró nunca se van a cumplir,
que tal vez interpretaste todo mal y Él nunca tuvo un plan especial para ti. Has estado esperando durante tanto tiempo que la esperanza misma se siente como una burla cruel, donde cada día que pasa sin cambio es otra confirmación de que tal vez estás destinado a quedarte en esta prisión emocional para siempre. Pero entonces, después de años de espera, en un solo día, todo cambió para José. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El copero finalmente recordó a José. Lo sacaron de la prisión, lo limpiaron, lo llevaron ante el faraón. José interpretó el sueño, predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, y le dio al faraón un plan de cómo prepararse. Y el faraón quedó tan impresionado que nombró a José como segundo al mando de todo Egipto. En un día, José pasó de prisionero olvidado a gobernador poderoso. Pero aquí está el secreto imposible que cambia cómo entiendes tu soledad. Todo ese tiempo en la esclavitud, todo ese tiempo en la prisión, todo ese tiempo sintiendo que Dios lo había abandonado. Dios estaba preparándolo para salvar a su familia de la hambruna, para preservar la línea del Mesías, para cumplir un propósito que José no podía ver desde dentro de su sufrimiento. Años después, cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando comida durante la hambruna, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía castigo era posicionamiento. Lo que parecía que Dios no estaba presente era precisamente cuando Él estaba orquestando todo para un bien que trasciende el entendimiento humano. Esto significa que tu soledad no es evidencia de que Dios te olvidó. Es evidencia de que Él te está preparando para algo que requiere que seas forjado en el fuego del aislamiento. Las noches más oscuras en tu prisión no son desperdicio, son preparación. El tiempo que has pasado sintiendo que nadie te ve no es porque seas invisible, es porque Dios te está perfeccionando lejos de las miradas de otros, para que cuando llegue tu momento seas inquebrantable. Esta es la misma verdad para ti ahora. No puedes ver el propósito todavía, pero hay uno. Tu historia no termina en esta prisión emocional donde te encuentras. Dios está escribiendo algo mucho más grande que tu comodidad inmediata. Y cuando veas el panorama completo, cuando entiendas cómo cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento donde pensaste que Él no estaba ahí, cuando veas cómo todo eso fue parte de prepararte para tu propósito, dirás con José: Dios lo encaminó a bien. ¿Puedes confiar en que hay un propósito incluso cuando no lo ves? ¿Puedes creer que este tiempo de soledad que te está quebrando es en realidad el proceso de ser forjado para algo más grande? ¿Estás dispuesto a esperar un día más, una semana más, un mes más, confiando que Dios no te ha olvidado, que el final de tu historia todavía no está escrito? ¿Qué pasaría si en lugar de ver tu soledad como abandono, empezaras a verla como el lugar donde Dios te está dando una intimidad con Él que no podrías tener en medio de la multitud? No estás aquí por casualidad. Las 4 historias que acabas de escuchar, Elías en la cueva, la mujer que tocó el manto, Jesús en Getsemaní, José en la prisión, todas te están diciendo la misma verdad. Nunca has estado solo. Nunca. Si has llegado hasta aquí en este video, no es casualidad. Piensa en todo lo que tenías que estar haciendo en este momento. Piensa en todas las distracciones que podrían haberte alejado. Pero llegaste aquí, escuchaste estas historias, y algo en tu corazón está respondiendo porque Dios está hablándote directamente. Las mayores imposibilidades de Dios ocurren cuando soltamos el control, cuando admitimos que no podemos solos, cuando dejamos de fingir fortaleza que no tenemos. Elías
Tuvo que rendirse completamente bajo el árbol antes de que Dios lo alimentara y le mostrara que no estaba solo. La mujer tuvo que arriesgar la humillación pública de extender su mano con fe desesperada antes de que Jesús la viera y la sanara. Jesús tuvo que entregar su voluntad al Padre en Getsemaní antes de que el ángel viniera a fortalecerlo. José tuvo que permanecer fiel en la prisión sin evidencia de que algo iba a cambiar antes de que Dios lo elevara al palacio. Y tú tienes que soltar la ilusión de que puedes manejar esta soledad solo. Tienes que permitir que Dios entre completamente en tu dolor, sin máscaras, sin pretensiones. Tienes que confiar que Él ve lo que nadie más ve, que conoce lo que nadie más conoce, que está más cerca de ti en este momento que cualquier persona podría estar. Este no fue un video que encontraste por suerte. No fue el algoritmo de YouTube decidiendo al azar mostrarte esto. No fue coincidencia que justo hoy, en medio de lo que estás pasando, este mensaje llegara a ti. Dios orquestó esto. Él te trajo aquí porque necesitabas escuchar que no estás solo, que Él te ve, que tu dolor no es invisible, que hay esperanza cuando pensabas que ya no quedaba ninguna. Este video fue un encuentro divino disfrazado de contenido de YouTube. Y si algo en tu corazón se movió mientras escuchabas, si las lágrimas empezaron a caer, si sentiste ese apretón en el pecho que viene cuando algo toca una verdad que habías enterrado, eso no es emoción manipulada, es el Espíritu Santo confirmándote que estas palabras son para ti. Hoy recordaste que no estás solo, no porque te lo dije yo, sino porque 4 historias bíblicas de personas reales que sintieron exactamente lo que tú sientes, te mostraron que Dios siempre estuvo presente en la soledad. Recordaste que entregar la carga no es debilidad. Es el acto de fe más fuerte que puedes hacer. Recordaste que tu dolor invisible no es invisible para Dios, que cada lágrima que has llorado en secreto, Él la ha visto, que cada noche que has luchado solo, Él ha estado contigo. Y ahora viene el momento más importante de este video. Ahora es cuando dejas de ser espectador y te conviertes en participante de tu propio milagro. Ahora respira hondo, cierra los ojos si puedes, o si estás conduciendo, solo escucha con total atención. Este es tu momento. Este es cuando todo puede cambiar. Este es cuando la soledad que te ha aplastado durante tanto tiempo finalmente encuentra su propósito. Vamos a orar juntos. Y no es una oración religiosa llena de palabras bonitas que no significan nada. Es una conversación real con un Dios real que te ama más de lo que puedes comprender. Repite en tu corazón estas palabras, y si sientes que no puedes, solo escucha y deja que sea tu oración también. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti sin máscaras, sin fingir que estoy bien, sin pretender que tengo fe inquebrantable. Reconozco que me siento completamente solo. Esta soledad me está consumiendo, Padre. Me está matando lentamente por dentro. No sé si puedes escucharme. No sé si realmente estás ahí, pero necesito creer que sí. Necesito creer que estas palabras no están cayendo al vacío. Confieso que estoy agotado de cargar esto solo. He intentado ser fuerte, he intentado seguir adelante como si nada, he intentado orar, leer tu palabra, tener fe, pero Padre, estoy vacío, me siento invisible, me siento abandonado, y tengo miedo de decirte esto porque temo que signifique que mi fe es débil, que no soy suficientemente buen cristiano, que te he decepcionado. Perdóname por haber creído que debía ser fuerte por mi cuenta. Perdóname por no haber confiado en que tú ves mi dolor. Perdóname por haberme aislado, por haber rechazado ayuda, por haber construido muros alrededor de mi corazón para no ser herido otra vez.
Perdóname por haber dudado de tu presencia cuando más la necesitaba. En este momento, Señor, suelto el control. Ya no voy a pretender que puedo manejar esto. Ya no voy a fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Suelto la ilusión de que puedo resolver esto solo. Suelto el orgullo que me impide pedir ayuda. Suelto la vergüenza de no estar bien. Suelto la necesidad de entender por qué me siento así. ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué parece que todos los demás tienen vidas normales mientras yo apenas puedo levantarme cada día? Te entrego esta soledad que me aplasta. Te entrego este vacío que no puedo llenar con nada. Te entrego este dolor que no tiene nombre, que no puedo explicar a nadie porque ni siquiera yo lo entiendo completamente. Te entrego esta carga que he llevado durante tanto tiempo que ya no recuerdo cómo era vivir sin ella. Te entrego mi necesidad de sentirme acompañado, de ser visto, de importarle a alguien. Padre, haz lo imposible. Revélame tu presencia ahora mismo, no mañana, no cuando sea más fuerte, no cuando haya hecho todo bien, no cuando tenga más fe. Ahora, en este momento, tal como estoy, roto, cansado, solo, dudando, apenas creyendo. Haz que sienta que estás aquí. Toca mi corazón de una manera que no pueda negar. Rompe este aislamiento que me está matando. Envía a alguien. Muéstrame una señal. Susurra a mi espíritu que no estoy solo. Creo que aunque no te siento, tú estás aquí. Creo que aunque me siento abandonado, nunca me has soltado. Creo que aunque me siento invisible para el mundo, tú me ves completamente, conoces cada parte de mi dolor, entiendes lo que ni siquiera yo puedo expresar. Creo que esta soledad no es el final de mi historia, sino el lugar donde tú me encontrarás de manera más profunda que nunca, donde me mostrarás que siempre has estado conmigo, donde transformarás mi mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Declaro que no estoy solo. Aunque todo me diga lo contrario, aunque mi corazón se sienta vacío, aunque no vea evidencia, declaro que tu presencia me rodea ahora mismo, que miles de ángeles están a mi alrededor, que el Espíritu Santo habita en mí. Declaro que este peso se está levantando en este instante, que algo está cambiando, que la oscuridad está retrocediendo. Declaro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de mis circunstancias, que no necesita que todo esté bien para ser real, está llenando mi corazón ahora, está calmando mi ansiedad, está sanando mi soledad. Gracias porque aunque no entienda todo, puedo confiar en ti. Gracias porque aunque no sienta todo ahora, la fe no depende de sentimientos. Gracias porque esta oración no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, de una manera diferente de vivir, de una conciencia nueva, de tu presencia constante que nunca me dejará. En el nombre de Jesús, el que conoció la soledad más profunda en la cruz, el que fue abandonado por todos para que yo nunca tuviera que estar realmente solo, el que murió y resucitó para darme vida abundante, no solo en el cielo, sino ahora, en medio de mi dolor, en el nombre de Jesús, que nunca, nunca me abandonará. Amén. Si verdaderamente oraste esas palabras con sinceridad, si permitiste que tocaran la parte más profunda y herida de tu corazón, algo ya cambió. Quizás no lo sientes completamente todavía, pero hay una paz emergiendo. Hay una certeza pequeña pero creciente de que no estás tan solo como pensabas. Hay una esperanza que pensabas que estaba muerta, pero está despertando otra vez. Y esta paz no depende de que tus circunstancias cambien hoy. No depende de que alguien finalmente te llame. No depende de que tu situación mejore mañana. Esta paz viene de saber, de realmente saber en lo profundo de tu ser que Dios está contigo, que siempre ha estado contigo, que nunca te dejará. Y eso, hermano, hermana, eso lo cambia todo.
El video que viene después de este puede cambiar tu vida aún más profundamente. Hay más secretos que Dios quiere revelarte, más sanidad que Él quiere traer, más libertad esperándote. Pero antes de que vayas, necesito que hagas algo. Necesito que escribas en los comentarios: llegué hasta el final. No por mí, sino como un testimonio para ti mismo de que no te rendiste, de que incluso cuando tu fe era débil, decidiste quedarte, de que Dios te dio la fuerza para completar este viaje. Ese comentario será un marcador en tu vida, un recordatorio de este momento cuando algo cambió, cuando decidiste dejar de cargar la soledad solo. Y cuando veas ese comentario en el futuro, recordarás que Dios fue fiel. Comparte este video ahora, no mañana cuando lo recuerdes, sino ahora mientras tu corazón todavía está suave, mientras todavía sientes este toque de Dios. Alguien en tu vida está sintiendo exactamente lo que tú sentías antes de ver esto. Alguien necesita escuchar que no está solo. Alguien está a punto de rendirse y este video puede ser lo que lo detenga. No guardes esto para ti. Sé un canal de sanación para otros. Compártelo en tu historia. Envíalo a ese amigo que ha estado distante. Públicalo donde otros puedan encontrarlo. Porque lo que Dios hizo por ti hoy, Él quiere hacerlo por otros a través de ti. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque esta comunidad no es solo números en una pantalla. Es una familia de personas que entienden que la fe real incluye las lágrimas, que está bien no estar bien, que Dios no espera perfección, sino rendición. Únete a nosotros. Forma parte de esta comunidad donde nadie tiene que fingir, donde la vulnerabilidad es bienvenida, donde cada historia de quebrantamiento es un testimonio de la fidelidad de Dios. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada video que viene tiene el potencial de tocar una parte diferente de tu dolor, de revelar otra capa de la presencia de Dios, de llevarte más profundo en tu sanidad. ¿Recuerdas el versículo del principio? El Salmo 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Ahora entiendes que no fue casualidad que empezáramos con eso. Dios sabía que necesitabas escuchar que aunque todos te fallen, aunque te sientas completamente abandonado, aunque parezcas estar más solo que nunca, Él te recoge. No solo está cerca, te recoge. Te levanta del piso cuando no tienes fuerzas para levantarte solo. Te sostiene cuando sientes que te estás desmoronando. Te abraza cuando nadie más puede. Y eso, hermano, hermana, eso no es un mensaje bonito para hacer que te sientas bien por un momento. Eso es una promesa eterna de un Dios que no puede mentir, que no cambia, que no te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Dios te recoge, ahora mismo. En este momento, te está levantando de la soledad que te aplastaba. Te está mostrando que nunca estuviste realmente solo. Ahora ve, pero lleva contigo esta fe recién descubierta que está naciendo en tu corazón. Lleva contigo esta verdad que acabas de experimentar no como información mental, sino como encuentro real. Lleva contigo este momento de encuentro que tuviste con Dios en medio de este video, que no fue accidente, sino cita divina, porque mañana va a ser diferente para ti. Te lo prometo. No porque todas tus circunstancias cambien mágicamente de la noche a la mañana, no porque todas tus preguntas encuentren respuestas inmediatas, no porque el dolor desaparezca instantáneamente como si nunca hubiera existido, sino porque tú cambiaste en lo más profundo de tu ser. Ahora sabes algo que no sabías antes de estos minutos. Ahora llevas una verdad que transformará cómo enfrentas cada día. Sabes que no estás solo, aunque a veces lo sientas. Sabes que Dios te ve, aunque a veces parezca invisible. Sabes que tu soledad tiene un propósito, aunque no lo entiendas completamente todavía. Sabes que la historia no termina aquí, sino que apenas está comenzando un nuevo capítulo. Y cuando vuelva ese sentimiento abrumador de aislamiento,
porque vendrá en momentos de debilidad. Cuando tu fe vacile, regresa a este video sin vergüenza. Escúchalo otra vez, las veces que necesites. Deja que estas verdades eternas penetren más profundo en las capas de tu dolor cada vez que regreses. Porque la fe no es algo que logras una vez y ya está resuelto para siempre. Es algo que cultivas día a día, que alimentas constantemente, que proteges como el tesoro más valioso que posees. Y Dios va a estar contigo en ese proceso continuo de sanidad, revelándote capa por capa su presencia, día por día mostrándote nuevas facetas de su amor, momento a momento, susurrándote que nunca has estado más acompañado que ahora mismo. Ve en paz profunda, hijo precioso de Dios, hija amada de Dios. El siguiente paso que des en tu vida será diferente porque lo das con la certeza renovada de que no lo das solo jamás. Dios está contigo en cada respiración. Siempre lo ha estado aunque no lo sintieras. Siempre lo estará sin importar lo que venga. Y esa verdad inquebrantable hace toda la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre el aislamiento y la comunión, entre sentirte abandonado y saber que estás eternamente acompañado por el amor que nunca falla.